Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. A nombre del titular de este programa, el licenciado Federico Mayorga, le damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, saludo aquí a mi compañero Roberto Becerril. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Briseida. Muy buenas noches a todos nuestros amigos del auditorio. Un placer estar una noche más, una emisión más de Quien Resulte Responsable con usted. Quédese con nosotros, va a estar interesante el programa. Y bueno, presentamos aquí a Guillermo del Valle Reyes. Él es el delegado estatal del ISSSTE y pues bueno, aquí nos va a tener informándonos de todos los trabajos que están haciendo en la delegación. Briseida, muchas gracias, estimado Roberto, y saludo con mucho afecto desde aquí a mi gran amigo Federico Mayorga, donde nos vea. Así, por compromisos laborales. Lo sé, es un hombre muy ocupado. Muy ocupado siempre. Así es, y pues bueno, ya nos estará acompañando la próxima semana. Pero bueno, si quiere iniciamos con esta plática, con esta información que nos tiene preparada. Bueno, pues yo agradecerles mucho, Briseida. Efectivamente estoy en el ISSSTE, en la delegación estatal del ISSSTE, representando como delegado al director general del ISSSTE, el señor Sebastián Lerdo de Tejada, y pues han pasado cosas buenas, lo tengo que decir. Han pasado cosas buenas, pero lo podemos demostrar. Sí, platíquenos, a ver. Bueno, a ver, por ejemplo, a nivel nacional, de las cosas más importantes que creo que han pasado, como recordarán, el tema del pase de vigencia. Sí, en el ISSSTE, a nivel nacional, existe más de 1 millón de jubilados, es decir, personas que sirvieron a la República y que después de cumplir su periodo de laboral al que están obligados, se jubilaron o se pensionaron muchos de ellos y tenían, bueno, en Morelos más de 22,000, en el país más de 1 millón, en Morelos más de 22,000. Es un número bastante importante de maestros, de trabajadores de SOL, de Zagarpa, de gobierno federal, en fin, que cada 6 meses tenían que ir a las instalaciones del ISSSTE y decir, aquí estoy. Estoy respirando. Todavía, chéquenme, todavía respiro, estoy vivo. Claro, ¿sí? Eso es el pase de vigencia. Realmente era un pase de vida. ¿Sí? Tenían que demostrarle al ISSSTE que estaban vivos. Claro. Esto, desde luego, pues era una cosa, pues al menos por catalogarlo de alguna manera, difícil, desgastante hasta ofensivo se pudiera decir, ¿no? Sí, claro. Hasta ofensivo, habiendo tanto sistema hoy tan sofisticado que permiten hacer cambios. El presidente de la República se enteró de esta situación, instruyó al director general, el señor Enrique Peña Nieto, le instruyó al director del ISSSTE y de ahí se tomó una solución. Hoy ya en ninguna parte del país nuestros jubilados tienen que ir a decir estoy vivo. ¿Cuál es el procedimiento que tienen que hacer? Ninguno. Ya eso lo eliminaron. Ninguno, simplemente se eliminó. Dirán, ¿y cómo vamos a saber? Pues es muy fácil, cuando una persona fallece, porque a todos nos tiene que pasar, eso es lo único seguro en la vida, es la muerte. Así es. Cuando finalmente sucede, se elabora un acta de defunción. Y el Registro Nacional de Población, ¿sí? Que se llama el RENAPO, el Registro Nacional de Población, con el CURP, que es único de cada uno, dicen, esta persona ya falleció. Y entonces ya le toca al ISSSTE como institución hacer un cruce. Estos son nuestros derechohabientes, estos son los que fallecieron en estas fechas. Se hace un cruce de información y automáticamente el sistema dice, tus derechohabientes ya no están, ¿no? Perfecto. Es decir, pero ya no, era incomodísimo, te lo digo, Briseida. No, claro. Sí, o sea, tener que algunos adultos mayores, incluso en condición de poca movilidad, claro, que tenían que llegar a decir, aquí estoy. Sí, es un gran avance, ¿no? Que estábamos hablando antes de entrar, ¿no? Personas que caían enfermas por un tiempo. Y estaban en cama, literalmente. Sí. Bueno, en ese caso quiero decirte que en el ISSSTE siempre hubo la consideración de que si alguien estaba en condición de no poder ir porque estaba enfermo, el familiar iba al ISSSTE. Era lo que se tenía que hacer. Y el ISSSTE mandaba a un funcionario a la casa, a la cama en muchas de las ocasiones, a comprobar que la persona estaba viva, pero seguía siendo incómodo. Este es uno de los grandes avances que se ha tenido en el ISSSTE, ¿no? Guillermo, sin duda este avance es importante. A mí lo que me interesa saber es, sin duda eres conocido en la vida política del Estado de Morelos. Llegas al ISSSTE, tomas un ISSSTE, el IMSS y el ISSSTE sabemos que son asuntos difíciles. En salud nunca se va a estar a tope. ¿Cómo recibes el ISSSTE
ya como delegado, ¿cuáles son los avances que puedes destacar de manera personal que hayan tenido o tengan tu toque en este sentido? Sería un poco arrogante decir que de manera personal. Sí me considero una persona que como cuchillo de palo he estado en México y hemos tenido la respuesta de nuestro director general, que afortunadamente, hay que decirlo, ha tenido el respaldo fuerte del presidente Enrique Peña Nieto, donde le dio al ISSSTE una gran cantidad de recursos. ¿Qué hemos hecho en Morelos? Por ejemplo, ya remodelamos todas las instalaciones del ISSSTE, todas están remodeladas, de como las recibimos a como están hoy. Tengo fotografías del antes y el después y están totalmente remodeladas. De las cosas importantes, aquí en Cuernavaca, la gente conocía la clínica de Humboldt, por la calle famosa de Humboldt. Ahí estuvo casi 30 años estuvo esa clínica ahí. Perdón que lo diga con un poco de dolor, era una instalación incómoda, sin baños en los consultorios, totalmente saturada, que funcionó hace 30 años porque había una derechohabiencia de 20,000 derechohabientes. Sí, va creciendo conforme. Hoy son casi 100,000 en Cuernavaca. Claro. No, y ya lo que no ha funcionaba. crecido también todo el centro, ¿no? El tráfico, toda la zona, todo terrible. Lo complica. ¿Qué hicimos? Remodelamos, ustedes recordarán lo que en la avenida Álvaro Obregón se cerró un hospital. Sí. Hace 5 años se cerró un hospital, lo que era el Hospital Calero. Se cerró, se abrió un gran hospital. Hoy tenemos y presumimos uno de los mejores hospitales del país, aquí en Emiliano Zapata del ISSSTE. ¿Sí? Bueno, de lo que quedó vacío, remodelamos dos de los 3 edificios, quedaron remodelados, cerramos Humboldt y pasamos esta clínica aquí. Hoy tenemos una clínica, lo digo con un poquito de arrogancia, hermosa, funcional, con elevadores, con rampas, con consultorios equipados, con sanitarios todos los consultorios, con amplias salas de espera, en fin, avanzamos, acondicionamos. Eso pasó en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? En estos 2 años. En estos 2 años han pasado. ¿Qué ha pasado si ahorita van ustedes a Cuautla, que es nuestro segundo polo más importante del ISSSTE? Tenemos ahí un hospital que se abrió en 1985, hace 27 años, y que prácticamente es la misma clínica hospital desde entonces. Por ejemplo, nuestros quirófanos. No habían hecho ningún tipo de remodelación. Pequeños parches ahí, pequeños curitas que le habían puesto a la instalación. Hoy, si ustedes van, en este momento si van, por ejemplo, los quirófanos, tenemos 2 quirófanos que fueron muy modernos hace 30 años. Sí, en aquel tiempo. Sí, pero han operado 4 personas diario durante casi 30 años. 4 diarios durante 30 años. Hoy están remodelados. Uno ya está terminado, que quedó de primer mundo, y el otro empiezan esta semana la remodelación también. La primera semana de enero del próximo año, a lo mejor digo con cierta primera semana, entre la primera y la segunda semana de enero del próximo año, en un mes, pues, empezamos ya la remodelación total y la ampliación de esta clínica hospital, el área de urgencias, Cuautla, el área de urgencias, hemodiálisis, que es un problema muy grave, y que hoy tenemos allá pues 3 maquinitas, van a subir a 6 máquinas de hemodiálisis, se va a ampliar, en fin, estamos trabajando muy fuerte. Empezamos también el primer mes la construcción en Yecapixtla, hemos abierto unidades en Ocuituco, en Atlatlaucan, estamos ahorita en la construcción coordinada con la gente de Huitzilá, con el ayuntamiento, la construcción en Tres Marías. Estamos trabajando y trabajando fuerte, y lo tengo que decir, es gracias pues al presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Que ha respaldado muy fuerte la institución. En la cuestión de atención a derechohabientes, sabemos, todavía hay quejas en este sentido. Ha habido cursos de sensibilización, tú mismo lo has anunciado. Mucho. Sin embargo, existen estas quejas de quienes van, a veces no son bien atendidos, seamos sinceros, o traen una mala actitud de estas personas que los atienden. ¿Qué pasa en este punto sensible del A ver, te comento. Yo digo que hay 2 temas y que nuestro director ha empujado mucho, el tema de la calidad y el tema de la calidez. El tema de la calidad tiene que ver con... primordial, ¿no? Que es primordial. El tema de la calidez, ¿no? Briseida. Claro. Fíjate desde que llega uno no va por gusto, oiga usted, realmente. Oiga, señorita, disculpe, ¿qué quiere? ¿Cómo que quiero? Me siento mal, ¿no? Llegar y toparte con una cara ya de por ya si uno va, se siente mal. Ajá, y que te reciban. Con una mala cara. Sí. Miren, en el ISSSTE en Morelos, entre el gran hospital centenario de la Revolución en Zapata y las demás instalaciones, son cerca de 2,400 trabajadores. Yo les puedo asegurar, y la gente me conoce, que la inmensa mayoría de los trabajadores son gente con muy buena actitud, con ganas de servir, con ganas de atender, con ganas de sonreír. Claro. Habrá quien no. Hay quien no. Sí, no, siempre digo, todos tenemos días buenos, días malos, ¿no? Pero creo que en este tipo de dependencia no puedes tener día es malo. primordial que sí
Hay que decir las cosas como son. Hay que dejar los problemas afuera cuando entras a la clínica. Es muy difícil. Saben, sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es que el trabajo es como un requisito que tienes que cumplir, ¿no? Para ocupar algún cargo en estos hospitales. Uno es funcionario. Que tengas la mejor actitud. Y sobre todo si eres la primera cara que recibe una persona que se siente mal, una persona enferma. ¿En qué le puedo servir? Exactamente, con esa actitud. ¿Saben qué hemos empujado mucho, Brice, Roberto, amigos? Hemos empujado mucho el tema de cómo debemos atender a nuestros derechohabientes, como quisiéramos ser atendidos nosotros. Así es, sí. También. Y hemos tenido muchos cursos motivadores que hablan de la calidad, de la calidez en el trato, de la buena disposición de servir y cómo quisiéramos atender a nuestros jubilados. Pues fácil, como quisiéramos que atendieran a nuestra madre o como quisiéramos que atendieran a nuestro padre. Y con esta filosofía yo creo que las cosas han cambiado. Yo digo que hoy los casos de un trato áspero, de un trato ríspido, son las excepciones. De verdad yo quiero reconocerle a los trabajadores del ISSSTE, a los médicos, a las enfermeras, que hemos avanzado mucho en esto. No hemos logrado lo que aspiramos, pero sí créanme que estamos caminando hacia allá. Antes este tipo de quejas se quedaban en el olvido, ahora se les da seguimiento, una persona puede presentar una queja. Claro que puede presentar una queja. ¿Qué pasa? ¿Sí se le atiende? ¿No se le atiende? Sí se le atiende. Efectivamente se le da. Sí se le atiende y tenemos, la mayoría de los trabajadores del ISSSTE son sindicalizados. Quiero decir que el sindicato con el que traemos una gran relación, a él le toca defender a los trabajadores, ¿sí? Pero yo bromeo un tanto con él, que no tenemos ninguna diferencia porque no tienen que defenderlo de una autoridad que reconoce sus derechos, que respeta sus derechos. Y entonces cuando un trabajador actúa de manera inconveniente, entonces con el sindicato platicamos y platicamos con el trabajador y lo exhortamos, ayúdanos, tratemos, cuesta lo mismo, o creo que sale más caro, un mal gesto que una sonrisa, ¿no? Claro. Un ¿en qué le puedo servir? No es lo mismo que un ¿qué quiere? Sí, claro. Y hace una gran diferencia en una gran institución como el ISSSTE. Sí, y lo repetimos, nos reiteramos que es tan importante en este tipo de hospitales en las que tú lo único que esperas es sentirte mucho mejor. Sentirte cálido. Porque no quieres que te traten. Y a veces, mal. ¿sabes qué, Brice? Hasta una sonrisa ayuda, ¿eh? Claro. Sí. Ayuda. Sí, por supuesto. Bueno, nos comentaba que iba a tener unos eventos la próxima semana, ¿se nos puede platicar de por ellos? favor, gracias, Briseida. Y es esto, y le agradezco mucho a quien resulte responsable, el que nos permitan esta comunicación. Fíjense que en el ISSSTE, como les decía, tenemos 22,000 jubilados en Morelos, con los que tenemos muchos programas. Tenemos la Cana al Aire, que es una cosa maravillosa. Una vez al mes se reúnen a bailar la Cana al Aire. El primer viernes de cada mes, en el Centro Cultural, en Fobiste Las Águilas, ves a 300, 400 adultos mayores bailando cha-cha-cha, danzón, ya sabes, todos los viejos ritmos. Sí. Han llegado incluso hasta enamorarse, cosa que nos motiva enormemente. Sí, Unen claro. soledades. Sí. Tenemos el Milagro del Movimiento. Ya tenemos hoy casi 1,500 adultos mayores que hacen ejercicio entre 3 y 4 veces a la semana, 1 hora. Yo me canso de mirarlos, solo de mirarlos me canso. Pero lo digo con respeto y con cariño, viejitos, con afecto saben que lo digo, claro. Viejitos de 80 que hacen ejercicio como chamacos de 40. Sí. Se mueven, claro, recuperan movimiento, dejan dolores, dejan pastillas. Esa energía uno. No, hombre, quisiéramos eso. Sí, claro la que verdad sí. es que sí, luego nos estamos quejando más nosotros, ¿verdad? Hemos consentido mucho a nuestros jubilados, los queremos bien, lo saben. Y el día lunes, en relación a lo que preguntabas, Briseida, el día lunes a las 9 de la mañana, esta es una invitación no solo para derechohabientes, preferentemente para adultos mayores. El lunes a las 9 de la mañana en el Museo de la Ciudad, Avenida Morelos, lo que fue la presidencia municipal, ustedes se ubican bien. Vamos a corte. Sí, Vamos a corte. Ya nos comió el tiempo, pero... Ahorita nos sigue platicando. Perdóname, Vamos a un gracias, corte. Regresamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable.
Ya estamos aquí de regreso en una edición más de Quien Resulte Responsable y bueno, estamos platicando con Guillermo del Valle Reyes, delegado estatal del ISSSTE. Bueno, gracias, Briseida. Nos quedamos en la invitación, en lo que nos quedamos. A ver, el día lunes vamos a tener a las 9 de la mañana, de 9 a 11, y luego repetimos de 11 a 1, y después el martes a las 10 de la mañana en Cuautla, en lo que se llama el Teatro Narciso Mendoza, que es muy conocido en Cuautla, vamos a tener un ciclo de conferencias para personas adultas mayores. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a llevar un motivador, se llama Martín Núñez, que es extraordinario, un motivador que les diga, vive feliz, vive feliz. El ser adulto mayor no significa amargura, lejos de eso. Vamos a llevar una psicóloga, una psicóloga que les dará temas también relacionados con los adultos mayores, un geriatra extraordinario, el doctor Domínguez, que trabaja con nosotros, que les diga cómo autocuidarse. Es muy importante que ellos sepan qué les pasa y cómo deben cuidarse. Otro amigo, Fernando, se me olvidó el apellido, pero que trae un programa de risoterapia extraordinario. Y por último, el doctor Marco Antonio Mora, que trabaja con nosotros, hablará de un tema que es un poco tabú y que no debiera serlo. La sexualidad en el adulto mayor. Es decir, una persona mayor de edad debe tener vida sexual. Claro, hombre, pues toda la que pueda, ¿no? Pues sí. Este tipo de temas. Entonces, la invitación es abierta, desde luego no tiene ningún costo. Es lunes. Lunes 9 de la mañana en el Museo de la Ciudad de la Avenida Morelos. Se repite a las 11, de 11 a 1. Y después el martes en el Teatro Narciso Mendoza de Cuautla. Es una invitación, ojalá que nos distingan los adultos mayores, aunque no sean derechohabientes. ¿Esos eventos son en Cuautla? No, el primero, el lunes es en Cuernavaca. A las 9 de la mañana. De 9 a 11 y de 11 a 1. En el Museo de la Ciudad. Este lunes. Sí. Lunes, que es lunes 15, para decir las cosas claras. Y el martes llevan todo esto martes 16 en Cuautla a las 10 de la mañana. Ok, perfectísimo. La invitación. Que quede abierta para todos los que quieran asistir, ¿no? Y claro que sí. Bueno, pueden ir los adultos mayores acompañados de sus hijos, que también es una bonita época en la que es bueno estar en familia. Y ¿sabes qué, Briseida, querido Roberto? También un llamado. Hoy que estoy ahí, les quiero decir que muchos de nuestros adultos mayores sufren de algo que se llama, no todos, no generalizo, ni en total, pero un poco de abandono. Sí. Entonces, si usted tiene a sus padres, hábleles. Mamita, ¿cómo amaneciste? Es muy triste, ¿no? Te amo, mamita. Una llamada, por Dios. ¿Qué hace falta hacer en el ISSSTE todavía, siendo autocríticos? Siendo autocríticos nos falta, y estamos en ese proyecto. Hoy mismo lo platiqué con el director general del ISSSTE, el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Soy como cuchillo de palo. Les dije que echamos a andar 2 de los 3 edificios del Calero. ¿Sí? El tercer edificio es el edificio de lo que fue el hospital de segundo nivel. Es decir, tener urgencias, porque hoy si alguien tiene una urgencia tiene que ir a Zapata. Sí. ¿Qué nos falta siendo autocrítico? Nos falta echar a andar urgencias del segundo nivel de Cuernavaca, nos falta echar a andar el segundo nivel de Cuernavaca, porque el gran hospital que les presumo en Emiliano Zapata es un hospital de alta especialidad. Sí. Digo yo, para enfermedades graves, pero si te comes unos tacos el domingo, no necesitas un gran hospital de alta especialidad, necesitas un hospital de segundo nivel que le llamamos. ¿Una clínica familiar? Sí, o un hospital, Entonces, ¿qué falta? Eso. Falta, a pesar de la gran ampliación que vamos a hacer en enero, todavía falta una segunda ampliación más en Cuautla. Pues yo digo que es lo más importante. ¿Qué faltan? Más médicos. Especialistas. Sí. A ver, ¿en qué área? Siendo autocríticos, Roberto, te quiero decir que uno de los problemas graves que tiene el ISSSTE es el diferimiento de citas de especialidades. Sí. Lo tenemos que operar. Sale. Lo operamos dentro de 6 meses. Sí. No manchen, ¿cómo en 6 meses? Es la queja de muchos derechohabientes. Eso es cierto. Y lamentablemente les dan cita un día y 2 meses ya viene la otra. Eso es cierto. Puede pasar muchas cosas en 2 meses. Eso es cierto. ¿Qué faltan? Más médicos. Les quiero decir que el señor presidente de la República aprobó ya para el ISSSTE 10,000 plazas más, ya aprobadas, no es una... Ya son aprobadas por la Secretaría de Hacienda, 10,000 plazas más, y en enero se empiezan a repartir las primeras 4,000, que son esencialmente... ¿Y a Morelos cuántos le van a tocar? Está en ese análisis, pero yo digo que ahí estamos pichicateando cosas y peleando, pero yo digo que sobre 300... No es un dato exacto, pero más o menos pensamos que aproximadamente sobre 300, que son médicos y enfermeras. Porque es lo que necesitamos, con eso se abate. ¿Qué cosas sí han pasado positivamente?
había un desabasto terrible de medicamentos. Sí. Hoy les quiero decir, contra cualquier cosa, les demuestro que tenemos un 98% de abasto en medicamento. Todo el año pasado, todo este año hemos tenido 98%. Faltan algunas, pero es que si faltan en el ISSSTE, faltan en el seguro y faltan en todas las instancias porque le falta laboratorio. Si ya no es un problema ISSSTE, pero se está resolviendo. Hemos avanzado para bien. En este sentido también, Guillermo, estas quejas, como hablas tú del área de medicamentos, es algo que la ciudadanía siempre va a buscar. Cuando no lo encuentra, obviamente, es una crítica. ¿Cómo ha hecho el ISSSTE para llegar, dices, a un 98% ya de tener llenas estas arcas de medicinas? Sabemos que pues era una constante la queja de los derechohabientes en cuestión de que no encontraban, hasta de medicamentos más sencillos, hasta el más difícil, que sabemos que, como dices, a veces no encuentran laboratorios. ¿Cómo ha llegado a este punto el ISSSTE? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con una gran compra, una macrocompra. Se unió Sedena, Seguro Popular, IMSS e ISSSTE, y en lugar de que cada quien comprara como pudiera, donde pudiera, se hizo una gran bolsa y se hizo una sola compra, una sola licitación el año pasado. Y entonces, pues entenderás que imagínate de qué cantidad estamos hablando de dinero que se compró en una licitación nacional, internacional incluso, y con eso se garantizó que ya hay prácticamente, sí hay, pero prácticamente cero desabasto, 98%. Podemos echar un ojo. Por Dios, claro, te invito, y claro, y hay excepciones. Sí, claro, los medicamentos que mencionas no hay laboratorios, pero te puedo firmar y te puedo reafirmar, y contra tu autoridad moral, que pudieras ir y revisar el abasto de medicamentos, y el día que quieras estamos al 98% de abasto. Es un avance muy importante, sobre todo en proyectos para el 2015, aparte de los que nos has dicho de esas construcciones. ¿Qué viene? Esencialmente lo que tengo yo hoy amarrado, el tema que ya tengo amarrado es la ampliación de urgencias, de hemodiálisis, de gerontología del área de Cuautla. Amarrado ya la construcción de la clínica de Yecapixtla, que es una vieja demanda, amarrado ya, insistiendo terrible y fuertemente en la construcción, en la remodelación, sería equipamiento y echar a andar el segundo nivel Cuernavaca. Cuestiones de recursos, ¿cómo están económicos? ¿Sabes qué, Briseida? Yo digo que bien. Te comentaba que el señor presidente de la República le ha dado al ISSSTE un gran apoyo económico. En el presupuesto que nos autorizaron para el año que viene también es un gran presupuesto, en el que, si es cierto, la mayoría de los recursos se van en el pago del 1,000,000 de pensionados. Sí, casi un 70% de los recursos del ISSSTE se van a pagar directo a nuestros jubilados y pensionados. ¿Están funcionando con un 30% ustedes? Alrededor del 30%, pero se funciona y se funciona bien. Sí, hemos sido muy cuidadosos, me refiero a todo el ISSSTE, en que se gaste exclusivamente en lo que es necesario. Con mucha vigilancia, todo se licita en licitaciones públicas nacionales. Me decían, por ejemplo, ahorita que estamos remodelando los 2 quirófanos de Cuautla, ¿no? Me decían que ya anteriormente habían dicho que se tenía que hacer, pero costaba cerca de 8 millones de pesos remodelarlos, ¿sí? No, lo estamos remodelando con 2,5 millones. Una muestra de que cuando se puede, se puede, ¿no? Se puede, claro. Que el recurso no es un pretexto. Por ejemplo, para no lo de aquí que decimos de la clínica de Obregón, se echó a andar, pero no pedimos un peso más, O sea, a nadie le pedimos un peso más para hacer esto. ¿Cómo se hizo? Lo que hicimos fue amarramos el cinturón a todos los funcionarios, dijimos, vamos a gastar casi lo más indispensable, amarramos, y ya cuando llegó el fin de año del año pasado, pues nos sobraba dinero. Con esto echamos a andar. Pero fue el mismo presupuesto. Guillermo, ¿qué tan difícil ha sido el trato con los jubilados? No, sabemos, bueno, y te lo digo porque en ocasiones anteriores eran manifestaciones afuera de esta delegación del ISSSTE, ubicada en Plan Ayala, digamos, toma de calles, digo, tú nos dejarás mentir, eso era lo que pasaba por la falta de pago de pensiones. ¿Cómo encuentras esta situación? ¿Qué fue lo que falló? Y ahora, ¿cómo ya está este trato con los jubilados? Yo digo que todo el trato tiene que ser con respeto, es decir, sin temor. No hay por qué llegar ni a manifestaciones, ni a gritos, ni a pancartas. Quiero hablar con el delegado, pásele, vamos a platicar. Y si tienen la razón, se les da la razón. Y si no las tienen, se les explica con documentación en la mano que lo que piden no se puede.
Es decir, no hay por qué llegar de ninguna manera a la manifestación. No hemos tenido manifestaciones de ese tipo. Tal vez una por ahí hace como 3 o 4 meses que duró 5 o 10 minutos, y se las atendió a las personas, y estamos en una situación jurídica que se está revisando por la parte legal, y si tienen la razón se les va a dar, y si no, pues se les dirá que no. Pero eso serán los tribunales. Con los sindicatos, tenemos muchos sindicatos. Demasiados. Sindicatos, tal vez sí, pero sindicatos que el CENTE, el sindicato de salud, los sindicatos de Zagarpa, de Sedesol, de los ayuntamientos, muchos sindicatos. ¿Por qué no hemos tenido manifestaciones ni conflictos con los sindicatos? Porque los atendemos. Cuando el líder sindical dice, oiga, fíjese que necesitamos una operación de... A ver, vamos a ver qué necesita. Y si necesita la operación, se le hace la operación, punto, ¿no? Diálogo, respeto, apertura. El año pasado recibía 2.700 personas, ya no hablo de dirigentes, 2.700 personas que llegaron, queremos hablar con el delegado. Pasen, oiga, fíjese que le ayudamos, eso es todo, hablar. No es difícil entonces el trato con los sindicatos, manejan muchos sindicatos. Muchos sindicatos. Demasiados. Pues cada dependencia federal tiene, a veces hay algunas que tienen 2 o 3 sindicatos, se vale. ¿Qué hacemos? Atendemos a los 2 o 3 sindicatos, hablamos con los 2 o 3 dirigentes. Si un maestro, que los maestros tienen un nivel educativo un tanto superior y que son muy demandantes de sus derechos, cuando llega un maestro, queremos hablar con el delegado, pase, ¿no? Sí, pase, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo es la relación entre el ISSSTE y el actual gobierno? Una relación de respeto. La indicación que nosotros tenemos de nuestro presidente de la República es trabajar en favor de los morelenses. Morelos es México y el licenciado Enrique coadyuvando obviamente con el Estado. Con una relación absolutamente con el señor gobernador Graco Ramírez. Tenemos una relación donde a él le toca hacer lo que le toca y al ISSSTE le toca hacer su parte. ¿Sí? Y tenemos mucha comunicación. O sea, cuando necesitamos una gestión, algo en gobierno, le hablamos, no al gobernador, pues hablamos con sus funcionarios, ¿no? Y cuando necesitan algo del ISSSTE nos hablan. Respeto constructivo, propositivo. Morelos nos necesita a todos, ¿no? ¿Hay proyectos en coordinación? Sí, por ejemplo, traemos ahí un asunto que todavía no hemos amarrado. En la zona de Emiliano Zapata, ahí está el Hospital del Niño morelense, como ustedes saben, y está nuestro gran hospital. Los familiares el niño se queda internado, el familiar en el ISSSTE se queda internado, y el familiar que está afuera, ¿qué hace? Sí, qué bueno que tocas ese punto, Guillermo, porque es una queja constante de los familiares. Cuando uno transita por ahí, va a ver un familiar o algo, ve a estas personas acampando con lo que pueden cubrirse, pero obviamente no pueden dejar a su familiar. Nos ibas a decir, ya viene una solución para esto. Platicamos con el gobernador, platicó con el director general, estamos avanzando, no está concretado todavía la idea, pero la idea es que el ISSSTE y el gobierno del estado puedan, en un convenio, construir una especie de albergue, ¿no? Una especie de albergue en el que los familiares puedan resguardarse, pues sobre todo durante la noche, ¿no? Sí, digo, en el Hospital del Niño tienen, creo, uno que es muy pequeño, no es como nuestro. Sí, aquí en Cuernavaca. ¿no? También allá en Emiliano Zapata. Entonces, pero es muy reducido. Yo he hablado ahí con el director y me decía que es muy reducido. ¿no? Hace falta uno definitivamente. Estamos en eso, por ejemplo, proyectos conjuntos, tenemos ese, que es ahí lo traemos trabajando. El gobernador mismo ha manifestado que tiene interés político en que el ISSSTE puede echar a andar el segundo nivel de lo que te decía del Hospital Calero, que ya no que le quiero llamar Calero porque el Calero ya no existe, pero el hospital Cuernavaca, por generaciones, la clínica que está en Obregón, que sería el hospital de la avenida Álvaro Obregón, como que estamos empujando juntos, aunque es responsabilidad del ISSSTE, ¿no? Para decirlo. Guillermo, veremos a Guillermo, es una pregunta muy personal, veremos a Guillermo del Valle concluyendo como delegado o está interesado todavía en la política. No, bueno, la política, elecciones en el 2015. No lo sé, yo estoy dedicado al 100% al trabajo del ISSSTE. Te estoy diciendo que en enero vamos a construir, que en enero estamos haciendo, pero nosotros estamos trabajando aquí. ¿Sí? O sea, no tengo yo no ando buscando una aspiración, no ando buscando ser nada. Hay lo que la vida diga y lo que las instituciones incluidas las políticas digan adelante, ¿no? Pero ahora 100% en él. No tengo más tiempo que el tiempo dedicado al ISSSTE. Okay.
¿Algo más que desea agregar? No, agradecerles un chorro. Okay, A mi amigo Federico Mayorga, te saludo, querido hermano. Y a ustedes, Briseida, muchas gracias. Gracias a ti, a usted Roberto, por acompañarnos. y a ustedes por dejarnos entrar a su casa. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, y muchas informarnos gracias. todo lo que está sucediendo en el ISSSTE que... Ay, ¿sabes qué, Brice? Esto sí, lo voy a presumir. Hice esto durante muchos años. Algunas gentes tal vez me identifiquen por un programa que tenía, se llamaba Las Cosas Como Son, y manejaba reflexiones. Hice este disco. Se llama Amemos a los Abuelos. Perfecto. ¿Cuál es la idea? La idea del Amemos a los Abuelos no es para los adultos mayores. Sí. La realidad es que es para los familiares de los adultos mayores. Hay un poco de abandono, lo mencionaba, un poco de abandono. Sí, hemos tocado ese tema aquí en el programa. Dolorosísimo, ¿no? Y sí, realmente es muy triste, ¿no? No Que se nos atesora olvidemos. realmente lo que es una Se persona nos- mayor. Sí, que abandonamos a nuestros adultos mayores, ¿no? Ese es el tema. Entonces, este disco lo obsequio a quien quiera, lo tengo en la delegación del ISSSTE, más para los familiares, como para moverles algo adentro, y si tiene a su padre, si tiene a su madre, abuelos, ancianos, quiéralos. No Sí, cuesta nada una así. llamada diario, como lo Un hago yo a mi abrazo, mamá adorada. Mamita, ¿cómo amaneciste? Bien. Ay, que Dios te bendiga, mamita, te quiero mucho. Ya después Un beso, puede ser bye. tarde y ya. Después no hay marcha atrás. debe doler mucho. Sí. Gracias. Pues muchísimas gracias. Y bueno, nosotros continuamos, vamos a un corte y regresamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable.
Qué bueno que continúa con nosotros aquí en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Y pues bueno, ahorita vamos a abordar un tema bastante interesante que se dio a conocer el día de hoy todavía sobre Ayotzinapa, ¿no? Sí, el caso de Ayotzinapa, que sigue dando de qué hablar, Briseida, sin duda alguna. Así es, sobre la declaración que dio el secretario de la Marina, ¿no? Que asegura que los padres de los normalistas están siendo manipulados por grupos externos que están buscando intereses personnerales. Entonces, pues bueno, es una declaración un tanto aventurera, delicada, claro, es el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, fue el que mencionó esto, que detectaron grupos no políticos, eso sí hizo mucha énfasis, no políticos, sino grupos que están tratando de sacar ventaja, no dijo cuál, pero sí lamentablemente avienta esta bomba donde dicen que los padres de los 43 estudiantes están siendo manipulados. Cosa que viene a enardecer un poco más los ánimos de la gente de Ayotzinapa. Así es, que está bastante molesta y a la espera de respuestas y solución a todo esto, ¿no? Y exigiendo el regreso con vida de estos 42 estudiantes. Pero bueno, tenemos en la línea a José Martínez Cruz, él es el de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en el Estado de Morelos, y pues bueno, nos va a dar su opinión respecto a este tema. Muy buenas noches, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, Bris. Pues bien, gracias. ¿Qué nos puedes dar tu opinión respecto a esto que se está dando a la declaración del secretario de la Marina? Mira, son dos aspectos que conviene tomar en cuenta. El primero es que antes de las declaraciones del secretario de Marina hubo la publicación en diversos medios de las fichas elaboradas por el CISEN sobre los principales asesores jurídicos y activistas participantes en el movimiento. Tenemos algunos problemas en la comunicación. Pepe, ¿nos escuchas? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Pepe, por favor. El compañero Vidulfo, que es el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, él ha asesorado a las víctimas, a los familiares, jurídicamente, porque tiene un amplio conocimiento de la normatividad tanto nacional como internacional en materia de derechos humanos y particularmente todo el tema de desaparición forzada. Entonces, se publicó la ficha del CISEN, ubicándolo como muy peligroso por haber recurrido a instancias internacionales de derechos humanos. Entonces, me parece que esa publicación o esa filtración de documentos apunta a esta estrategia de criminalización de los movimientos sociales y de los defensores de derechos humanos, como en el caso de Vidulfo, pero también en el caso de los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa. Hemos tenido oportunidad de conocerlos personalmente porque estuvieron en Morelos al paso de la caravana hacia la Ciudad de México. Hace unos días tuvimos incluso reuniones públicas abiertas con organizaciones y con ellos mismos de los jóvenes. Son muy jóvenes, hay que decirlo, 20, 21 años, 22 años, porque están estudiando ahí apenas en la normal de Ayotzinapa, y son jóvenes que han tenido un compromiso político muy grande. No es que sean avesados políticos profesionales, sino son estudiantes, por lo tanto sí tienen una visión marcada por una orientación política, estratégica dentro del marxismo, hay que decirlo claramente, pero el hecho de que tengan una concepción marxista crítica de la realidad, pues no significa que hayan adoptado una estrategia, por ejemplo, de acción armada, que ellos plantean claramente un deslinde frente a los grupos armados, aunque dicen, bueno, cada quien tiene que asumir las responsabilidades de lo que hace. En ese sentido, me parece que el señalamiento de la Secretaría de Marina, porque no es solamente en general, es contra los principales jóvenes dirigentes de esta normal, que los acusa de manipular a los padres de familia de los desaparecidos. Pero si uno escucha y uno lee, uno habla con ellos, uno visita las comunidades de donde son, yo conozco personalmente comunidades indígenas de Guerrero, en donde son originarios muchos de los estudiantes desaparecidos, en donde la gente tiene una tradición de lucha. ¿Por qué? Pues porque hay condiciones de pobreza, hay condiciones de superexplotación y además de un proceso de militarización que viene desde los años 70 en contra de los movimientos armados, sí, del Partido de los Pobres, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, pero de movimientos sociales muy poderosos que en el estado de Guerrero han originado innumerable cantidad de organizaciones políticas sociales, no solamente partidarias, sino también de los pueblos y comunidades que tienen procesos
precisamente que dan origen a las policías comunitarias y procesos de autodefensa y de autoorganización muy importantes. Entonces, por lo tanto, que el secretario de la Marina ya criminalice directamente a estos jóvenes y que los enfoque, evidentemente es un gravísimo riesgo para ellos, porque están haciendo toda una campaña el gobierno de tratar de desvirtuar lo que es la legítima demanda del pueblo de Guerrero, del pueblo de México, yo diría incluso a nivel mundial. Y Pepe, sin duda llama la atención. Y sin duda llama la atención que es alguien de la envergadura como el secretario de Marina quien realmente haga este tipo de declaraciones. Sin pruebas. Sí, por supuesto, porque mira, en este momento hay un proceso de desprestigio muy grande del ejército y el gobierno ha utilizado crecientemente a la Marina para hacer operativos y los tenemos ahí frecuentemente en Morelos haciendo operativos encubiertos que la Marina aparece cada vez más frecuentemente en labores de seguridad pública que no le corresponden. Y como hemos documentado, cada vez que el Ejército, la Marina o este tipo de instituciones hace labores que no le corresponden en materia de seguridad pública, evidentemente hay el riesgo de que la sociedad ha violentado sus derechos humanos, porque la lógica militar, la lógica de guerra, es la que finalmente se impone en contra de la sociedad civil. ¿Crees que se esté dando esta problemática debido también a la petición que hicieron los padres de los normalistas, en donde piden que se amplíen las líneas de investigación y que se incluya al ejército y al exgobernador Ángel Aguirre? Sí, por supuesto, porque ellos desde el principio documentaron que la base militar que se encuentra ahí en Iguala es la 27. Esa tiene ya antecedentes de una serie de acusaciones de detenciones arbitrarias y torturas, incluso ha sido documentado. Ahora bien, el problema es que incluso en los primeros momentos jóvenes estudiantes fueron detenidos y fueron, según versiones recabadas en ese momento, llevados al campo militar. Nunca se ha investigado el campo militar. Hubo amparos de parte del propio abogado Vidulfo para que se abrieran los campos militares para la presencia de una comisión de investigación oficial y nunca se permitió. Pero recordemos, pues justamente la forma en que opera el ejército y que lo documentamos en Morelos cuando desaparecieron a Yetro Ramsés Sánchez, en donde también lo tuvieron en el ejército, lo torturaron y lo desaparecieron. Entonces, esta petición de los padres de familia de que se investigue ahí tiene validez, tiene legitimidad y además tiene antecedentes históricos muy importantes en el caso del estado de Guerrero. Pepe, ¿crees que se pueda descartar en su totalidad que haya grupos o personas que intenten sacar ventaja de esta lamentable tragedia, desgracia de Ayotzinapa? ¿Se podría descartar por completo? ¿O no? Si esto que dice el secretario de Marina puede abrir la puerta a ver más allá de quienes están detrás de los padres que sabemos son los principales actores en esta situación, pero pues también nunca falta en este tipo de situaciones quien intente sacar o raja política o algún tipo de beneficio? Bueno, pero por supuesto, eso ocurre en toda la situación política, pero ¿a qué se refiere él? Él se refiere, dijo explícitamente, condenó a los estudiantes que están manipulando. Evidentemente, que hay sectores sociales o políticos, para mencionar políticos, yo diría dos sectores políticos que están tratando de sacar ventaja de esa situación. Evidentemente, pues por un lado, partidos políticos como el PRI, como el PAN, que les interesa golpear al PRD, que es el partido gobernante en Guerrero, y por otro lado, el PRD pues va a tratar obviamente de golpear a sus contrincantes políticos en todo este asunto, porque en última instancia lo que estamos presenciando es una crisis de credibilidad de las instituciones políticas y de las instituciones del país. Eso es un problema gravísimo. Entonces, por esa razón, el problema no es ese. En todo movimiento político siempre habrá alguien que trate de utilizar eso para sus fines particulares, pero en todo caso eso forma parte de un debate que debe ser abierto y decir quiénes son y ponerles nombres y señalar claramente. ¿Por qué? Porque evidentemente, por ejemplo, cuando se critica al PRD por lo que está haciendo ahí en Guerrero, pues hay que decir que es Aguirre y es Ángel Aguirre y por qué razón hizo ese tipo de política acorde, y hay que decirlo, con los mismos planteamientos de Peña Nieto, y que en Morelos son avalados por el gobernador Graco Ramírez. Entonces, sí, hay que decir nombres, pero yo digo, son dos cosas distintas. Una es
señalar críticamente a quien abusa de ese tipo de posturas, y otra es criminalizar movimientos sociales. ¿Esto qué puede abrir la puerta a que pues ya sean investigados de cerca algunos normalistas que estén intentando, dice el secretario de Marina, manipular a los padres de familia? ¿O puede abrir la puerta a que la ciudadanía, los ciudadanos vean más allá de la desgracia de los padres de Ayotzinapa, Pepe? Mira, pues ahí una vez que se abre la caja de Pandora, todo puede suceder. Evidentemente, el hecho de que los 43 estén desaparecidos, bueno, y que se diga que ya se han localizado los restos de uno de ellos, pero evidentemente que el asunto es de tal dimensión que ha destapado lo que ha significado los miles de desaparecidos en el país. Entonces estamos ante una situación en donde el derrotero que está ocurriendo políticamente en el país está marcado evidentemente por la confrontación política dentro de los partidos o los intereses económicos, geoestratégicos. No escapa a toda esta situación lo que incluso Obama está opinando al respecto de intervenir con asesoría supuestamente a la policía en México para encontrar a los desaparecidos o resolver el asunto, cuando allá mismo está destapándose la tortura que comete la CIA. Entonces, todos los casos hoy en el mundo están interrelacionados. Yo digo, sí, hay temas muy graves, muy delicados. Por esa razón, creo que el sentimiento de los padres es avalado por miles, yo diría hasta decenas de miles o más en el mundo, de que ese asunto tiene que esclarecerse a fondo. Y evidentemente la mejor forma es dar veracidad, y justicia, verdad, es lo fundamental. Así es, Pepe Martínez. Incluso, bueno, también en estas peticiones que hacían los padres de familia, también solicitan la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, lo cual creo que no se ha dado en este país, pero lo están exigiendo, y bueno, entendemos la pena de estas personas. ¿Ustedes cómo están acercándose a los padres de familia como la comisión? ¿Qué nos puedes opinar, Pepe? Mira, nosotros formamos parte de la red Todos los Derechos para Todos y Todas, y ahí en Guerrero están dos organizaciones que forman parte de esta red, que son los asesores directamente: el centro de la Tlachinolan, que es de Tlapa, y el centro José María Morelos y Pavón, que es el de Chilapa. Ahí han documentado cantidad de casos directamente fuertísimos, y a través de ellos hemos hablado con los familiares, hemos hablado con la hermana, con la mamá, con la familia de José Luis Luna Torres, que es de aquí del estado de Morelos, de Amilcingo. Hemos mantenido una comunicación con ellos, estuvimos ahí en Amilcingo en reunión para conocer de cerca lo que ha ocurrido sobre este caso. Entonces, sí, hay dos dimensiones del problema. Obviamente, uno es el humano, el vital, lo que significa la vida de las personas, y otro es el político. Pero ambos están interrelacionados, evidentemente. Sí. Y yo digo una cosa: la ley es para garantizar la vida y la libertad de las personas. Si la ley no funciona, quiere decir que los que la están aplicando están incurriendo en omisión, en negligencia, en irresponsabilidad y en última instancia en violación de derechos humanos. En ese sentido, ¿hay legitimidad para plantear una desaparición de poderes? Bueno, pues yo creo que cada vez, no solamente ya los padres de familia, sino miles de personas en el caso del estado de Guerrero, se están oponiendo incluso a la realización de elecciones. No es un tema fácil, no, sí, pero es un tema necesario de abordarse con todas sus aristas. Así es, sí, porque también están solicitando eso, que se suspendan las elecciones, sí, porque ellos tienen sus elecciones en el 2015, ¿no? Sí, de hecho son elecciones importantes para el estado de Guerrero. Exactamente, porque bueno, son elecciones gubernamentales, sí, que además están empatadas con las elecciones federales. Entonces, y claro, hay una crisis que pone en cuestión, en efecto, el que se puede desarrollar elecciones pacíficas, tranquilas, en donde todo el mundo puede ejercer libremente su voto sin que sea manipulado por el miedo, por el terror o por el fraude, como ha ocurrido en años anteriores en nuestro país, porque eso es sinónimo, evidentemente, de antidemocracia y, por lo tanto, de explosividad social. Pepe, tú que has estado cerca de estos, o que tienes contacto con personas cercanas a los padres de estos 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿cuáles son las siguientes acciones a seguir? ¿Cuáles va a haber más movilizaciones? ¿Qué sigue? Ya pues ya casi concluye el año. Lamentablemente los padres no están satisfechos en ningún sentido con las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República. Ahora pues viene a enardecer un poco los ánimos las declaraciones del secretario de Marina. ¿Qué viene para este caso de Ayotzinapa?
Yo plantearía básicamente 3 aspectos. El primero, en términos de movilizaciones, van a continuar, tanto en el estado de Guerrero como en otras partes del país. En el caso de Morelos, el domingo 14 habrá una marcha por los 100 años del ESME, pero ahí también la demanda de esclarecimiento de los casos de los 43 desaparecidos a fondo se va a plantear, va a ser del Calvario al Zócalo. Esa es una en Morelos, pero habrá otras en el Distrito Federal, particularmente el 14 y el 17, que son grandes movilizaciones. Y luego se plantean actividades durante todo el periodo vacacional por parte de las organizaciones, además de que en términos organizativos habrá reuniones de coordinaciones estudiantiles importantes allá en Ayotzinapa y sobre todo previendo que el terreno se complique hacia el próximo año, en 2015. Entonces habrá necesidad, evidentemente, además de las movilizaciones, pues de articular claramente las alternativas políticas que surjan desde abajo, desde el consenso de las organizaciones, que son múltiples, ya lo sabemos, y hay muchas diferencias, tanto estratégicas, programáticas o de formas de actuar. Pero eso será muy importante en el próximo periodo, porque en última instancia seguimos insistiendo que la demanda, vivos se los llevaron, vivos los queremos, es una demanda histórica muy importante en nuestro país, que tiene muchísimas connotaciones humanas y políticas. Así es, lo hemos visto en todas las movilizaciones que se han realizado en nuestro país, ¿no? Y lo seguimos exigiendo, ¿no? Pues ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe Martínez, por habernos dado esta entrevista, tu opinión respecto a este tema que sigue siendo bastante delicado. Muy buenas noches. Pues gracias a ustedes en este Día Internacional de los Derechos Humanos, que decimos es muy importante que se valore verdaderamente y no solamente con declaraciones de Oropel. Gracias a ustedes. Así, muchas gracias y felicidades por tu noble labor. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sin duda, Briseida, este tema de Ayotzinapa va a seguir dando de qué hablar. Vemos también en desbandada ya en el Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guerrero. Se van 4 históricos, por llamarlos de alguna manera, entre ellos Félix Salgado Macedonio, quien pues era reconocido integrante de este partido de izquierda. También se va Eloy Cisneros Guillén, Ranferi Hernández Acevedo y Saúl López Soyano. Él es el ex coordinador de asesores de Ángel Aguirre, lo cual pues llama mucho la atención, porque parece ser que el PRD allá a la vuelta de la esquina en las elecciones del 2015 se está desmoronando de una manera impresionante. Sí, lo vamos a ver, porque además, bueno, ya lo vimos con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, que es una representación bastante importante del partido, y pues bueno, se fue, y creo que esta desbandada de políticos en el PRD la seguiremos viendo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias, Roberto Becerril. Gracias a ti, Briseida Velasco. Hasta mañana. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.